bienvenidos a nuestro espacio de trabajo. Hola manos creativas, bienvenidos a Edna's Craft. Si no me conoces, soy Edna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender. Y hoy quiero contarte que uno de mis más grandes sueños se hizo realidad. Y es que por fin pudimos comprar nuestra casita propia. Bueno, hay que pagársela al banco, pero estoy sumamente agradecida y le doy primero gracias a Dios por darnos la oportunidad de ver este sueño hecho realidad. Y quiero también decirle que todo el sacrificio, todo el trabajo que por años hemos venido realizando, al fin hemos visto ese fruto. Y hoy estoy muy feliz por mostrarles todo lo que podemos organizar aquí, que obviamente esto irá teniendo mejoras en el proceso, pero ya sí estoy lista para iniciar, así que vamos a hacer nuestro primer proyecto juntas. Pero antes quiero contarte que cuando inicié a compartir contenido con ustedes, lo hacía desde la sala de mi casa. Y yo no sé cómo convencí a mi esposo para que me dejara pintar la sala de ese azul. Bueno, era un azul un poquito distinto, pero en fin, era una sala con una pared azul. No combinaba para nada con las cosas de la casa, pero al final de todo, yo terminé quedándome con la sala completa. Y literalmente todos los tutoriales y clases las producía desde ese pequeño espacio. Luego pasó el tiempo y decidí convertirme en una pared blanca. Y yo sentía que sí, estaba cómoda, todo estaba muy bonito, pero que esa esencia me faltaba. Por lo que finalmente estoy sumamente feliz de volver a nuestra pared azul y todavía quiero hacer unas cositas más en las que durante todo este proceso ustedes me van a acompañar. Y déjame saber en los comentarios si tú eres parte de esas manos creativas que me seguían desde que existía la pared azul. Y como ustedes ven, parece todo estar muy organizado y muy bonito, pero hay un gran secreto y es que detrás del closet está el real desorden. Miren. Aquí yo tengo materiales, otras máquinas, incluso hasta arriba. O sea, todo este closet está lleno de herramientas. Incluso de este lado tengo las impresoras y la plancha térmica grande porque honestamente yo tenía muchas cosas y yo no quería sentirme arropada de máquinas y que de esa forma el momento de crear sea un proceso creativo relajante, que podamos disfrutarlo con un cafecito, incluso hasta con compañía de algunas amigas. Y como casa nueva, pues sentía que debíamos de estrenar máquina también. Para mí es de gran alegría poder estrenar este espacio creativo junto a ti. El equipo de HTV Room me envió esta pequeña bebé para que la pruebe con ustedes. Así que decidí que vamos a estrenar máquina en espacio de trabajo nuevo. Así que acompáñame para ver qué puedes crear con esta bebé. La forma de agarrarla de verdad que es sumamente cómoda. El espacio es pequeñito, vamos a medirlo. Básicamente tienes 3.5 pulgadas por 2 pulgadas. O sea, ese sería como el espacio ideal para un planchado completo. La superficie es plana, o sea que súper bien porque todo el calor se transfiere homogéneamente y tiene 3 velocidades. Aquí está apagada, tiene hasta el número 3. En el número 3 probablemente puedes hacer lo que serían proyectos de transferencia de sublimación. Y en el número 2 y número 1 puedes hacer vinilo textil dependiendo el tipo de vinilo que tengas. Voy a utilizar vinilo textil para el primer corte. En este proyecto usaré la Silhouette Portrait para cortar el vinilo textil. Pero si tú quieres hacer este proyecto, usa tu máquina de corte favorita. Y recuerda que todos mis diseños están disponibles en la membresía Jefa Creativa y Jefa Pro.
Así que para completar este proyecto, lo primero que necesitamos es cortar el diseño y activar la función espejo es clave para trabajar con vinilo textil. Luego usa el depilador para limpiar todo el sobrante de vinilo textil y finalmente preparamos el espacio. Vamos a colocar nuestra camiseta sobre una base que si tú no tienes una almohadilla como esta, puedes simplemente utilizar una toalla. Ahora enciendo la planchita en potencia 2 para poder aplicar este vinilo. Con un poco de fuerza voy pasando por cada parte del diseño hasta verlo completamente listo. Así que ahora voy a retirar el protector para ver nuestro resultado final. Te comentaba que con esta planchita se pueden hacer proyectos de vinilo textil, pero también de sublimación. Aquí la muestra y ahora te voy a mostrar el paso a paso. Lo primero que debes hacer es diseñar e imprimir tu diseño. Luego vas a preparar todo el espacio. Cortas el diseño, lo aplicas sobre la superficie a personalizar, aprietas con un tape especial para sublimación, es muy resistente al calor. Y la planchita la vamos a utilizar en una temperatura de 3. Ahora vamos a colocar toda la plancha sobre el espacio y vamos a hacer mucha presión. Mucha fuerza es importante en este proceso. Listo, esperaremos que se enfríe y mira qué tal, cómo se ve el resultado. Lo mejor de todo es que esta planchita es súper económica, no cuesta ni $30, o sea, mucho menos. Y aparecen especiales que como siempre te dejo en la descripción los links y con códigos para que puedas adquirirlo a un mejor precio. Así que no importa si eres una crafter experta o si simplemente eres una mamá aficionada, puedes crear proyectos tanto de sublimación como de vinilo textil utilizando esta planchita y de esta forma es sumamente sencillo que puedas tener todas las cositas personalizadas para tus hijos. Mis conclusiones sobre la planchita de HTV Rom. Lo primero es que por el precio obtienes excelentes resultados. Es bastante práctica porque funciona tanto con vinilo textil que con sublimación. Además de que me encantó la forma de agarrarla, es muy cómoda y práctica para llevar a cualquier lado. La pegaron con el color porque definitivamente hasta combina en esta habitación. Cuéntame, ¿a ti qué te pareció? ¿Ya la has probado? Espero verte en un próximo video, así que será hasta la próxima.